Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. La ponencia transversal de hoy lleva por título, como bien indica la presentación, los niños no deben dar lástima, son responsabilidad de la sociedad, al fin y al cabo de nuestra sociedad. Bien, forma parte de los contenidos del libro oficial de Gira España por la Infancia, que lleva por título España, un país de niños pobres, que habéis visto ahí a la entrada y demás. Quizás a lo largo del recorrido que estamos haciendo por las diferentes ciudades y en este caso universidades, en el marco de este congreso internacional, nos encontramos con un concepto de pobreza infantil, de un concepto integral sobre la pobreza infantil. No nos referimos exclusivamente a la pobreza infantil de tipo material, sino también a aquella otra que abarca pues otros aspectos, ¿verdad?, como son el acceso a una educación de calidad, que todos los niños que se encuentran y niñas que se encuentran o que padecen enfermedades pues sean atendidos y no se queden fuera de esa atención determinadas patologías que todavía no son reconocidas o para las cuales no existen los recursos adecuados. Y sobre todo que todos aquellos niños y niñas de nuestro país, bueno, y ojalá de tantos otros lugares, ¿no?, pues tengan el derecho a realizar todos, valga la redundancia, el derecho a desarrollar todos aquellos derechos que son reconocidos en la Carta Magna de los Derechos de la Infancia, que como bien sabéis es la Convención de los Derechos del Niño, que ya hace 26 años que fueron reconocidos. Los niños, paradójicamente, aquellos niños que aparentan ser de nadie, ¿verdad? En nuestra sociedad hay muchos niños que aparentan ser de nadie, pues paradójicamente son responsabilidad de todos y todas. Bien, de hecho, ya sabéis cómo funcionan los sistemas de protección. Cuando las familias no hacen bien, cuando los papás y las mamás no hacen bien sus trabajos, ¿verdad?, pues llega el sistema de protección y a través de diferentes medidas pues se encarga de darle esa garantía de desarrollo sano y feliz a los niños. Entonces, en ese concepto tenemos que considerar a nuestros niños como un patrimonio de la humanidad, como un bien comunitario. De hecho, el Consejo Independiente de Protección de la Infancia hace prácticamente un año, no llegamos, celebramos en Madrid, la Universidad Autónoma, un congreso que fue el congreso donde nos dimos a conocer a la sociedad, porque realmente nos constituimos en el 25 aniversario de los derechos de la infancia hace poco más de un año, y de aquel congreso salió un informe que lleva por título La infancia, un bien comunitario y patrimonio de la humanidad. Está colgado en nuestra web, si alguno está interesado en visitarlo. Es un congreso en el que participaron diferentes expertos de toda España. Y nos encontramos muy asiduamente con imágenes de niños y niñas en los medios de comunicación, en diferentes reportajes, en spots publicitarios de determinadas ONG, donde parece que nos tienen que mostrar imágenes lastimosas o imágenes en las que parece que los niños están en situación precaria para que se nos, de algún modo, el corazón se nos ablande y colaboremos, ¿no? Colaboremos. Esto lo hablamos hace un rato tomándonos un café, ¿no? Y en este libro continuamente se dice, ¿no?, este es el gran negocio de la infancia, ¿no? De hecho, las grandes entidades que se encargan de proteger esos derechos, se encargan de trabajar con infancia en diferentes contextos, pues continuamente están haciendo sus campañas publicitarias y estudiando diferentes vertientes de cómo desarrollarlas, porque
parece ser que muchas veces esto de dar lástima ya no funciona, ¿no? Ya no funciona, afortunadamente ya no funciona. No creo yo que sea necesario para sensibilizar a la población, a la sociedad, a los ciudadanos de que existe pobreza infantil, sea necesario poner imágenes de niños pasándolo mal. De hecho, yo como presidente del del Congreso Internacional de Infancia en Contexto de Riesgo, que se celebró como conmemoración del 25 aniversario de los derechos hace un año, recuerdo que cuando iba a determinados medios de comunicación, lo primero que me decían los compañeros de los medios eran que necesitaban imágenes donde los niños estaban en riesgo. Claro, como el Congreso es en contexto de riesgo, queremos imágenes para poner en los medios a los niños en contexto de riesgo. No tenéis, no importa, me meto y la cojo de tal. Entonces, bueno, tenemos por medio también, y el Consejo Independiente es una de sus principales intereses y motivaciones, tenemos también una labor de trabajar con los medios de comunicación y para que informe, pero bueno, esto como en cualquier sector o como en cualquier ámbito de la vida, pero nosotros que nos compete la infancia, para que aporten realmente una información adecuada que contribuya a dar a conocer, a sensibilizar, más que a desinformar. Bien, y esa es una de las finalidades de Gira España por la Infancia. Compartir responsabilidades, pero también despertando conciencia. Y las conciencias se despiertan si damos una información lo más fidedigna posible. Y a mí me gusta utilizar un término en contraposición de otro. Yo he escuchado por ahí caridad, he escuchado solidaridad. Quizás un término sea más apropiado que el otro, pero a mí me gusta hablar de justicia social, al fin y al cabo. Bien, la caridad para mí es un término que tiene un importante componente religioso, y no es que yo tenga nada ni en contra ni a favor de la religión, pero yo creo que cuando estamos hablando de servicios públicos y cuando estamos hablando de administraciones públicas que lo único que hacen es administrar los bienes de la sociedad, ¿verdad? Los recursos de la sociedad, pues eso de caridad, como que no, ¿verdad? Como que no. Y la solidaridad es algo que, bueno, que está un poco mejor que la caridad, pero a mí me gusta más hablar de justicia social, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que esta sociedad lo que necesita es de mucha justicia en esa administración de los recursos. Y curiosamente, esta misma mañana, hablando con representantes institucionales de la ciudad, decían, no, esto es gratuito, esto es gratis. No, señores, no, esto no es gratis. Esto está financiado por los impuestos de todos los ciudadanos. Bien. Entonces gratis es si yo de mi bolsillo os quiero invitar ahora mismo a un café, os invito a un café gratis, pero de mi bolsillo. Ni siquiera del presupuesto, que tenemos poco, de este congreso, ¿no? Eso es gratis, pero no que la asistencia de un niño o de una niña a una actividad, eso es gratis. No, eso está financiado, esto los finlandeses saben mucho. Están financiados por los impuestos de los ciudadanos. ¿Bien? ¿Les interesa a las ONG la discriminación positiva? No sé, yo tengo experiencia en el ámbito de centros de protección de menores y cuando como director de algunos me tocaba ir a los bancos de alimentos, pues aquellas prácticas como que no me gustaban, no por la labor de los bancos de alimentos, que ayer estuvimos uno en Lugo y nos parece fantástica, y gracias a los bancos de alimentos, todo hay que decirlo, muchas personas de este país están pudiendo comer todos los días. Es una realidad. Allí en Lugo había un banco de alimentos que le da de comer a 1.700 familias. Lo vimos con nuestros propios ojos, vimos toda la labor que hay y bueno, y después ya que cada uno hable en favor o en contra. Quizás la práctica en cuanto a la dignidad o la dignificación de las personas no sea la más adecuada, por eso que estamos trabajando que en este plan estratégico de Gira España por la Infancia haya pues esas políticas sociales, ¿no? Lo más brillantes posible para que la persona que va a recibir una ayuda se sienta que esa ayuda es digna, ¿no? Pero hay una lógica en estos tipos de recursos y es que dan de comer a muchas familias. Bien, pues yo recuerdo que en mi época como responsable de un recurso de menores tenía que ir por la entidad colaboradora, mi empresa, la que me pagaba,
tenía que ir a los bancos de alimentos. Y un día me hice una pregunta, digo, pues anda, si yo como director de un centro veo la nómina que recibe la asociación todos los meses por tantos niños acogidos durante tantos días multiplicado por tanto, oye, de sobra da para mantener el recurso, porque vamos a un banco de alimentos. Si la comida incluso se comiera, pero a veces se almacena las comidas, existen otro tipo de prácticas, y lo peor no es eso, porque si hay una excedencia, ojalá en el mundo hubiera excedencia de comida, ¿verdad? El problema es que quizás se priva de esas comidas a otras personas que verdaderamente la necesitan. Entonces, yo creo que los bancos de alimentos, digo en general, ¿vale? No en concreto, porque allí sí que creemos que este banco que visitamos sí que tiene una política, unos criterios mucho más ajustados y un seguimiento mucho más directo, pero hay bancos de alimentos que sus criterios a la hora de seleccionar a la familia que necesitan esa ayuda, pues no son los más adecuados, y entonces hay familias pues que a lo mejor tienen excedencia de alimentos y dejan a otras sin ellos. Bien, y esto de la discriminación positiva, pues ¿hasta dónde, no? A mí me decían, no, vuestros niños, como son menores extranjeros, no sé qué, no sé cuánto, una manera de integrarlo va a ser que vengan a la piscina todos gratuitamente. Anda, qué bien, ya teníamos durante todo el verano una actividad y encima gratis. Y yo me hacía la pregunta de, ¿y si tenemos recursos, por qué tienen que venir gratuitamente? Que nos hagan un precio especial para un grupo, igual que va a cualquier colegio cuando hace una actividad, ¿verdad? Va a visitar cualquier parque temático, cualquier museo, bueno, pues una actividad, un precio especial por grupo. ¿Pero por qué? ¿Porque son niños extranjeros? No sé, yo me gusta lanzar preguntas como está esta, ¿verdad? Para que después, a lo mejor en un pequeño debate, nos da esto tiempo para mucho, podamos opinar todos. Pues eso, precisamente, sensibilizar no es lo mismo que dar pena, ¿eh? Y hoy que estamos en una facultad de educación y en tantas otras que vamos a estar, ¿no? Esto, ¿dónde queda la creatividad, la innovación? Gira España por la Infancia es un proyecto, pues, totalmente, en este sentido, creativo, porque a través de la realización de spots promocionales, publicitarios, como queramos llamarle, actividades que hacemos con niños en la calle, estos mismos congresos, la dinamización continua por redes sociales, pues es un proyecto que muestra que para trabajar con niños pobres no es necesario estar triste. Qué mejor manera, y para eso, fijaos, ¿para qué sirve la pedagogía social? Hoy que tenemos aquí a la compañera Mar, que tanto sabe de ello, ¿para qué sirve la pedagogía social, no? Porque qué mejor manera que trabajar con alegría con los niños pobres, ¿no? Y además esto de la justicia social, que no lo quiero dejar atrás, los niños no son pobres porque sea una condición de la persona o vaya en sus genes, en su genética. Los niños son pobres porque el sistema social los ha empobrecido. Bien. Entonces vamos a hablar con criterios cuando hablemos de pobreza y sobre todo cuando hablemos de proyectos sociales. Bien, de proyectos sociales. De esto las ONG todavía tenemos mucho, y fijaos, digo tenemos porque yo también me incluyo, mucho que aprender de la acción social. Bien, no podemos crear escenarios donde somos muy buenos, y esto lo sigo diciendo en el libro, lo que pasa es que esto es otra ponencia, pero bueno, voy a quitarle un poquito de contenido a aquella ponencia, tampoco se puede decir en las 32 que damos todo nuevo, ¿no? Yo aquí lo tengo muy claro, ¿no? La pedagogía social aquí es tan sumamente importante, ¿vale? Es tan sumamente importante que si verdaderamente las ONG no empiezan a darle más dignificación a los trabajadores, ¿vale? A los profesionales, esto se va a convertir en que los que trabajamos en la ONG somos muy buenos, hacemos una labor enorme, pero ahí se queda todo. Y yo siempre digo, y les pregunto a mis alumnos el primer día de clase, ¿por qué habéis decidido estudiar educación social?
la mayoría, para educar a los demás, digo solamente, para ayudar a los demás no es necesario estudiar educación social. Se pueden ayudar a los demás sin ser profesionales, sin estudiar carreras de educación, y de hecho hay personas que ayudan a los demás sin tener que estudiar carreras de educación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque al final la educación social, ¿en qué se convierte? Y el trabajo social, ¿en qué se convierte? Como dice un amigo de un amigo mío, ¿no? Los que trabajáis con pobres no tenéis nada que hacer, ¿no? Al fin y al cabo, las titulaciones se terminan desprestigiando. No hablemos ya, porque no me quiero meter en temas de remuneración. Bien, ya sabéis cómo está, sobre todo en el sector de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Cómo están pagados los profesionales, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que no se le puede dar una calidad apropiada porque no nos lo permite el sistema. Porque por mucho que tengamos un interés, el sistema no nos lo permite. Y mañana, que me toca en Pontevedra, hablaremos de que los mejores profesionales tendrían que estar en las ONG, pero no pueden estar, porque ni a las ONG les interesa, ni los pueden pagar. Entonces, claro, porque al fin y al cabo esto de trabajar con niños, o en nuestro caso, ¿no? Sabéis que hay ONG de todo, pero en esto de trabajar con niños lo puede hacer cualquiera. Los médicos, que hacen una labor extraordinaria. No, los médicos tienen que ser buenos médicos, formados, a un nivel científico impecable, porque no se pueden equivocar en cualquier operación, en cualquier diagnóstico, ¿no? Bueno, pues nosotros somos los médicos realmente de la humanidad, ¿no? De la educación. Si en este mundo hubiera más educación, no harían falta abrir tantas cárceles, ¿no? Esto ya lo dijo alguien hace tiempo. Bien, yo no quiero abusar más del tiempo que generosamente me permití en esta tarde. Sí que me gustaría que estuviera abierto unos 5 o 10 minutos de debate, y sobre todo están subidas a internet también estas ponencias transversales anteriores a la de hoy y posteriores, que estarán a partir de la semana que viene. Por mi parte es todo. Si ahora queréis entablar unos minutos de debate, pues estaré encantado de poder compartirlo con vosotros. Muchas gracias.